el Banco Nación informaba que habrá dejado sin financiación a los ingenios Santa Ana, Bella Vista, Esperanza, Los Ralos, Amalia, Marapa, La Florida, Las Tenia, Nueva Baviera, La Trinidad, San Antonio. 7 de los mencionados fueron intervenidos a pesar de la modernización técnica de la casi totalidad de las fábricas tucumanas, algunas de ellas reparadas profundamente. Un 22 de agosto, mediante el decreto firmado por Onganía, ordenó el cierre de 12 ingenios. Días antes llegaron a Tucumán secretamente fuerzas federales, Policía Federal y Gendarmería, los que cumplían órdenes. El día fijado y en horas de la madrugada, armados fuertemente y ante la sorpresa de los trabajadores, amenazando con sus armas, desalojaron a los trabajadores que cumplían con la producción de azúcar. Contra los pueblos de la provincia se consumó el acoso económico sufrido en la década por algunos empresarios, dividió a esa élite. Toda guerra tiene un caballo de Troya. Industriales tucumanos participaron y fueron traidores de sus antepasados a la provincia y a los ciudadanos, porque cobraban 120.000 pesos por hectárea de tierra, vendieron sus tierras sin vender y cobraron 30 pesos por kilo de azúcar. Las consecuencias sociales y económicas que sufría la provincia: 10.000 cañeros de 3 hectáreas fueron despojados del derecho de producir caña de azúcar. A través de UCIT organizaron grandes manifestaciones junto a los obreros, como la Marcha del Hambre. Los trabajadores fueron condenados al desarraigo. 230.000, según el censo de la época, vivieron momentos difíciles. Creció el hambre, la desocupación, la desnutrición hizo estragos en los niños y creció enormemente el desercio escolar. Los que se fueron, en algunos casos, generaron villas miserias, otros se agregaron a las que ya existían. Los trabajadores no cobraban sus sueldos hasta por 5 meses, razón por la cual se rebelaron. Hubo asambleas, ollas populares, cortes de ruta, puebladas, tomas de fábricas, comisiones en defensa. Fueron algunas de las medidas ejecutadas por injusticias y en defensa de su dignidad y de la familia. Al cerrarse el proceso de destrucción iniciado por Onganía, el Tucumán, que había dejado de ser su industria, fue arrasada y su sociedad devastada por las persecuciones y el éxodo interior, la miseria y el hambre, seguido por un gobierno de terror y muerte. El cierre de los ingenios no tan solo mutiló el aparato productivo de la provincia, sino su entera sociedad, cuyos técnicos, campesinos, obreros, empleados, peones de las fábricas y los surcos resultaron abatidos y humillados. Semejante proceso de destrucción no podía representar un eclipse momentáneo de la historia de la provincia, al que la democracia vendría a ponerle fin con el retorno de la cordura y el arduo trabajo para la reconstrucción del tejido social. Bueno, la verdad que pavoroso. Uno mira las imágenes, uno recuerda estas cosas, y si no las recuerda, la está conociendo para las nuevas generaciones, para que no olviden lo que fue una tragedia. Estamos con Hugo Santillán, hermano de Atilio Santillán. Vivió ese proceso lamentable de secularización de una sociedad que se partió. ¿Cómo le va, Hugo? Buen día. ¿Cómo están? Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Hugo, ¿cuántos años? ¿55? 55 años. De una tragedia. De una tragedia que golpeó fuertemente a toda la provincia de Tucumán. ¿Qué sensación tiene a 55 años de aquel hecho? ¿Cómo lo ve desde ahora? Hoy podemos decir que se consumó aquel hecho que empezó en aquella época. La concentración de la riqueza en la provincia de Tucumán en materia azucarera la dan los números.
hablamos de 1,5 millones de toneladas que se producen. Si eso lo traducimos en kilo y lo multiplicamos por lo que vale hoy el kilo, tenemos aproximadamente que 8 o 9 familias manejan 70.000 millones de pesos más el alcohol, que es un agregado o un derivado de la caña de azúcar, con una mentira muy expresa, incluida, tomada por el gobernador de la provincia, que habla que el alcohol o el alconato o el bioetanol da 60.000 puestos de trabajo, y eso es una mentira. Lo que da ese número es la actividad azucarera en su plenitud. En su conjunto. Exactamente. Sabemos, pero quiero que le cuente a la audiencia, sobre todo a los que no conocen, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto en Tucumán? Esto fue un plan premeditado que nació en el año 1965 con reuniones entre industriales azucareros de Salta, Jujuy y Tucumán. Lamentablemente fue un negocio absurdo, sucio y que golpeó a la sociedad tucumana, en especial a las familias azucareras. ¿Por qué digo esto? Es muy simple. Conocemos, y no tan solo lo conocí yo, sino hay libros escritos con la documentación necesaria de que fue un negocio a raíz de lo que hace un rato, digamos, comentaba la señorita con respecto a cuánto le pagaron por kilo de azúcar y cuánto le pagaron por tonelada. Esas personas tuvieron, digamos, la audacia y la insensatez de que golpeara a Tucumán. Y me refiero concretamente a las familias de Pedro Blaquier, Herminio Arrieta, Patrón Costa, los Paz de Tucumán, los Pragay de Tucumán, los Nogué de Tucumán. Eso es una verdad irrefutable, que fue un negocio absurdo con la complacencia de los mismos industriales azucareros que no reclamaron jamás por la vía judicial el daño que supuestamente se había ocasionado. Hubo en el gobierno de aquella época la idea de decir, bueno, mire, vamos a hacer esto, pero vamos a poner un régimen de promoción industrial, va a venir la MISCI, va a venir la PANAN. Estuve averiguando en la gente de San José, y tomaron 3 de San José y 1 fue para el otro lado. Es decir, no cubrió nada, fue una mentira. Fue una mentira absurda y que engañó a miles de tucumanos. Si tomamos en cuenta los hechos históricos, tenemos, por ejemplo, que Nueva Baviera, a través de un engaño, se sacó toda la maquinaria. Que Amalia, otro ingenio, sucedió exactamente lo mismo. El operativo Tucumán que se montó en aquel momento sacó a los trabajadores de Amalia y se lo llevaron al Cadillal. Cuando volvieron estaba la fábrica vacía, sin maquinaria y vacía. ¿En Mercedes pasó algo parecido? Exactamente. Porque los trapiches de Mercedes estaban en el edema. Claro, sucedió, ahí hay un hecho muy puntual. Resulta que a través de préstamo del Estado, Ledesma, que era el dueño de Blaquier, o Arrieta en aquella época. Arrieta Blaquier. Claro. Arrieta porque Blaquier es yerno de Arrieta. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Trajeron un trapiche y inmediatamente cerraron el ingenio y se llevaron toda la maquinaria hacia allá. Hay que puntualizar, JJ, que, digamos, la cabeza de todo el daño que sufrió la provincia de Tucumán en el año 66 y 76, tuvo la participación activa del Ledesma, encabezado en un principio en uno por Arrieta y en las dos por Carlos Pedro Blaquier. Santillán, obviamente siempre tiene que haber los caballos de Troya. Aquí también estaban. Exactamente. Ya le convenía el negocio. Ya lo mencioné y se quedaron con las tierras y con una fortuna que todavía en muchos casos la siguen teniendo. Es más, hoy hay hasta hace poco hubo una acción judicial por una de las familias que permitió el cierre de los ingenios. Estaba en disputa entre hermanos 80.000 hectáreas de tierra. Santillán, ¿qué está haciendo ahora? ¿En qué está trabajando? ¿Qué está promoviendo? En este momento apareció, se aprobó por los poderes de la Nación
el desarraigo de la provincia de Tucumán. Sí, una ley que inclusive me parece que la anunció Fernández, la promulgación. Exactamente. El desagravio de la provincia de Tucumán. Eso está muy mal fundamentado, porque ahí se indica, sí, la equivocación no es del presidente Fernández, sino de quienes propusieron la ley encabezada por Gendry, por el actual diputado. ¿Por qué? Porque esa ley manifiesta que el ideólogo de ese desastre fue Onganía, y esto no es así. Claro. Onganía fue el ejecutor. Onganía fue el ejecutor. Los ideólogos ya los mencioné con nombre y apellido. Claro, está el autor ideológico y el autor material. Exactamente. El autor material fue Onganía. Así es. A punta de pistola vino con la policía, los gendarmes, los federales, Bueno, y realizaron uno de los actos más sacrílegos. Le debiera dar vergüenza a todo esto. ¿No? Exactamente. Yo casualmente ese día, el día 22 de agosto, yo tomé el turno a las 4 de la mañana en el Ingenio Bellavista. Ese día se ejecutó 40 minutos después y uno de los encañonados por las ametralladoras de la Federal fui yo porque atendía una máquina del trapiche que movía la producción. ¿Se salvó Bellavista por la lucha de ustedes? Bellavista se salvó basado en la lucha de todo el pueblo de Bellavista. Contar todo sería muy largo. Todas las acciones, inclusive las huelgas de hambre, las mujeres que paraban los trenes, las distintas personalidades que visitaba, entre ellos el compañero Lorenzo Pepe y Raimundo Ongaro, sí, daban un marco para la lucha. Nosotros hicimos de todo en la lucha real y clara, y nunca fuimos subversivos ni guerrilleros. Peleamos por nuestro sustento, por nuestra fuente de trabajo, y de esa manera desarrollamos. Ese hecho después sirvió para que nos califiquen de distintas maneras e inclusive nos maten 130 trabajadores, especialmente los principales dirigentes. Hugo, ¿cómo sigue esto? Bueno, yo llevo varios años planteando el tema de la reparación histórica de Tucumán, en grupo, en diputados, en dirigentes, y nadie me dio bola. Así, los diputados nacionales nuestros... Perdone la expresión. Hasta que sucedió lo de la Federación Económica, que quería poner el mismo plan del Operativo Independencia. Entonces yo hice una carta documento a la Federación Económica puntualizándole que no podía ser autor de un proyecto los que habían sido parte de la destrucción. No me refiero a toda la Federación Económica, sino me refiero al área azucarera. Claro. Eso quiero aclararlo para que no se interprete mal. Bueno, a través de eso, con un grupo de personas donde participó el contador Pérez Ramírez y otra gente más, armamos el proyecto y acá no nos dieron bola. Hicimos un acto donde le íbamos a entregar el proyecto. No nos atendieron, ni siquiera pudimos conversar con ellos. Con ninguno de ellos, personalmente. Sí, se argumentaba lo de la pandemia, pero nosotros sabemos cómo es la cosa, no somos ingenuos. A través de esa negativa, y por esa negativa, viajé a Buenos Aires respaldado por organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, y ahí fui a la Corriente Federal de Gremio, donde me atendieron muy bien, especialmente el compañero Amichetti del Gremio Gráfico, y me preparó una reunión con los diputados nacionales. Yo fui, esclarecí todo, puntualicé ciertas cosas, y además, con la ley de desagravio, nos daban toda la razón del mundo al planteo. Entonces, conocí a un diputado, Walter Correa, que junto con Hugo Yasky son los que firman y presentan el proyecto. De la CTA. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando les puse el tema y los argumentos, el diputado Correa me hizo una pregunta, me dijo algo que realmente me golpeó y fuerte. Me dice, yo tengo la obligación moral de presentarlo al proyecto.
Entonces, por supuesto, yo pregunté, ¿y por qué era una obligación moral por él? Porque él cuando tenía 5 años, concurría con su padre y su abuelo a verlos pelar caña y a cargar los carros con caña. Evidentemente, yo pensaba que no existían personas, digamos, con ese criterio, con ese espíritu. Así que de esa manera está en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto. Esperamos que se consuma y que se dé. Pero hay un dato más, Marque, que deberían trabajar tanto el gobernador de la provincia como los diputados nacionales y senadores nacionales. Hay un decreto presidencial no cumplido que ordena la reapertura del Ingenio Esperanza. Hasta aquí no se le, digamos, al poder político de la provincia no se le mueve un pelo porque responde a intereses de una corporación política. ¿Dónde está exactamente para que la gente entienda? La tiene en este momento ese proyecto, esa resolución está en manos del presidente Fernández. O sea que el gobernador de la provincia, que dice tener una buena relación, podría sacarlo a ese proyecto y que se termine. Cumpla. Pero hay un hecho grave. ¿A dónde estaba el Ingenio La Esperanza? En Delfín Gallo. En Delfín Gallo. Acá en Poce. Exacto, pero hay un hecho muy grave que el poder político de Tucumán ha consumado las tierras y el casco del ingenio donde se debería montar ese ingenio por la resolución presidencial, fue entregado a Roque Ferro, sin que pague un peso, nada más que los impuestos que va pagando. Bueno, eso es, digamos, pagamos el impuesto y nos quedamos con la tierra. Así es, así sucedió. Bueno, ojalá los diputados nuestros que quieren que la gente tenga trabajo, que hagan cosas, que trabajo genuino se pueda hacer algo. Si no será ahí, será en otro predio, más allá, pero siempre por ahí. Pero bueno, es difícil el tema, ¿sabe qué es difícil? Porque nos falta eso que se llama arraigo, eso que se llama querer a la tierra, querer a la gente. Pero hay un detalle más, JJ. También soy parte de un proyecto a través de amigos, de ingenieros, amigos, de profesionales, de un proyecto, digamos, para producir azúcar. ¿A partir de que lo aprueben o que encontremos, digamos, digamos, los dineros suficientes para montarlo? Y eso sería una solución para el Ingenio San Juan. Hugo, lo vamos a dejar para la próxima. Bien. Porque no va a creer que hacemos esto y nos olvidamos. Vamos a seguir con el tema, a ver si se enteran los diputados nacionales nuestros. Te agradezco profundamente la deferencia, la atención y si me permite quiero rendir un homenaje a 2 compañeros de larga lucha, Federico Piquilo Díaz, que falleció hace poco, y una de las madres de Plaza de Mayo, Vilma Rivero. Bueno, Hugo es hermano del gran dirigente Atilio Santillán, fallecido, que fue vilmente tratado, pero simplemente, como dice Hugo, luchaba por los derechos de los trabajadores que le estaban cerrando en la cara en las fábricas. Y asesinado por orden de los empresarios azucareros, especialmente el dueño del Ingenio Ledesma. Lamentablemente. Lamentablemente. Hugo, vamos a seguir con el tema. Como usted disponga y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hugo Santillán, ex dirigente azucarero, digamos, ex dirigente, sigue siendo dirigente, quizás no tiene relación de dependencia, el que lucha por sus ideales nunca termina de trabajar. Gracias, muy amable. Bueno, Hugo Santillán nos visitó acá con un tema realmente importante, doloroso, trágico. Sí, pero no hay que no se olvide la gente, que no nos olvidemos nunca, primero para que no vuelva a pasar y a ver si esto puede volver a reverdecer, Julio Daniel. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Como decíamos al comienzo en la presentación de esta nota, un tema que no debe olvidarse en ningún tucumano, lo que ha sido el cierre de los ingenios nefasto para la economía de la provincia y también, por supuesto, totalmente negativo para los trabajadores de la industria azucarera, para los obreros del azúcar.